Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @RadioH, o visita nuestro Facebook, Radio H. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Nosotros, los otros. Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma. Un programa contra la discriminación. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente somos otros. Intentemos ser un nosotros. De la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte. Cuando hablamos de migraciones, generalmente no damos buenas noticias. 100 personas escapadas de alguna guerra mueren en las costas de Chipre. Otras 60 son rescatadas frente a las costas de Libia. Otras decenas más son detenidas en Texas por cruzar sin permisos o documentos. Las noticias que llegan, que conocemos sobre las personas, los colectivos humanos, que tienen que emigrar por alguna razón, como una catástrofe natural o guerras, por persecución política, por malas condiciones de vida en el lugar donde ellos nacieron y falta de trabajo y falta de horizontes de crecimiento y desarrollo. Son noticias muy dolorosas, porque el desarraigo es doloroso. El despegarse del lugar donde se cultivaron los sueños significa también un duelo, porque dejar familias, amigos, costumbres genera mucha impotencia y tristeza. Las noticias hablan de miles de inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo. Se lanzan sin seguridades y muchos encuentran en ese mar su propia tumba. Las noticias nos cuentan de las fronteras herméticas entre Estados Unidos y México, donde cientos de mexicanos y centroamericanos mueren acribillados en los alambrados. Y Europa. La Europa democrática, republicana, también insensible, produce leyes que expulsan. Europa, cuando está en crisis, suele cerrar sus fronteras sin ningún tipo de culpa. Todo esto que sucede tiene una causa. Como dice el Papa Francisco, la relación erótica que tienen los poderosos con el dinero. Tiene responsables directos en quienes desarrollan las políticas extractivistas que producen el calentamiento global, en el poder financiero que encuentra la riqueza en manos de unos pocos, en los políticos del neoliberalismo fundamentalmente, que distribuyen esa riqueza de manera desigual. Y aunque los organismos internacionales y las ONGs especializadas en las cuestiones migratorias, o los mismos gobiernos, no lo reconozcan en sus informes, las causas existen. Son innegables. O si las reconocen, las condenas nunca llegan a los verdaderos responsables, que no son solo las mafias de la trata, sino los responsables políticos y financieros que oprimen, que hambrean, que excluyen.
Africanos, latinoamericanos, asiáticos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos pobres, que se mueven miles de kilómetros dejando huellas, mezclándose y dando a luz nuevas identidades y marcas en la historia de una humanidad que busca en el infierno de su destino un poco del anhelado paraíso. Correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón. سكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحب في اللي يومهم لبان حتى البحر بدا جبكي trae la marea, navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan, historias del día a día, historias de buena gente, se juegan la vía cansados con hambre y un frío que pela, ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar. El miedo que en sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan, se hunden sus sueños. Papeles mojados, papeles sin dueño. Muchos no llegan, se hunden sus sueños. Papeles mojados, papeles sin dueño. El agua lo arrastra sin esperanza, la impotencia en su garganta con sabor a sal. Una bocanada de aire le da otra oportunidad. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan, se hunden sus sueños. Papeles mojados, papeles sin dueño. Muchos no llegan, se hunden sus sueños. Papeles mojados, papeles sin dueño. De la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Muy buenas tardes, bienvenidos a nosotros los otros, Ali Mustafa conmigo, Larry Levy quien les habla y un nuevo programa de este espacio que significa la resistencia contra la discriminación y la xenofobia. Quiero hacer una mención especial a tu lectura, a tu editorial. Parece que de alguna manera refleja lo que está pasando en la Europa culta, en la Europa avanzada, que con esta discriminación, con esta xenofobia latente y persistente, nos muestra una cara que poco tiene que ver con la modernidad si pensamos en términos de humanidad como modernidad. Y realmente, sensibiliza porque también en nuestra patria grande ocurren estas cosas y quisiera que vos, Ali, presentes a nuestra invitada que tiene que ver con nuestra patria grande. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Ya vamos a hablar del lenguaje inclusivo en los próximos programas seguramente. Hoy nos visita y le damos la bienvenida a Lourdes Rivadaneira Palacios. Ella es docente, activista y coordinadora nacional de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina, del Frente Patria Migrante y directora nacional del Departamento de Trabajadoras, Migrantes y Refugiados de la CTA. Un detalle, un dato, Lourdes llegó a la Argentina en 1993, ella es peruana, y fue una de las aportantes fundamental en la construcción de la ley de migraciones, la ley 25.871, y participó en la creación de las plataformas de Mercosur y de la UNASUR. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. No, buenas tardes a todos ustedes y al público, ¿no? Un doble gracias porque el tiempo está increíble, ¿no? Sí, mucho frío, lluvia y llegar hasta aquí. Y el tránsito, ¿no? En Buenos Aires está fatal. Pero acá estamos, siempre. Lourdes, ¿qué es el Frente Patria Migrante? Mira, el Frente Patria Migrante, que nace hace 2 años, recién, es un desprendimiento, la pata política de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina. En primer lugar, cuando nosotros justamente empezamos a luchar por la ley 25.871, entendimos la necesidad de empezar a caminar juntos, ¿no? En ese momento las colectividades se organizaban desde la nacionalidad, entonces eran mujeres peruanas, solamente por la nacionalidad. Después de luchar entendimos que había que levantar la bandera del migrante. Así empezó la red de migrantes y después de esto, de toda una construcción de un camino, entendimos que somos sujetos y sujetas políticas, ¿no? Y allí es donde nace el Frente Patria Migrante, que es más la pata política de la red de migrantes y refugiados. Vos sos peruana, llegaste peruana. en el año 93. 93. ¿Cuál fue el detalle más discriminatorio que viviste a lo largo de todos estos años? Estamos hablando de 25 años. 25 años en Argentina. Supongo que en algún momento hubo un proceso que fue cambiando con el gobierno anterior, la discusión de esta ley, la participación misma de los migrantes en la elaboración de la ley, la opinión. Pero supongo que como persona, como sujeto que vive no sé si te viniste por razones políticas, sociales, económicas, de alguna manera algo te debe haber forzado este exilio, aunque haya sido un exilio voluntario. ¿Cuál fue el punto que vos más recordás como el de mayor presión como extranjera? Como extranjera en términos de ciudadanía y lo formal, ¿no? De eso estamos hablando. Y sí, mira, el color de mi piel y los rasgos, cuando yo llegué, cada cuadra la policía te paraba. La policía te paraba y te pedía documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Argentina, supuestamente una Argentina de blancos y blancas, yo no podía ser argentina, ¿no? Con estos rasgos. Entonces era cada esquí, les digo, pero así, real, cada cuadra, la policía te paraba y te pedía documentos. Ibas a un hospital y también enseguida lo que nosotros llamábamos discriminación de ventanilla, enseguida lo primero que hacían era pedirte documento porque estos rasgos se suponían que no era argentino, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde nos empezamos a organizar. ¿En qué cambió? Vos fuiste una de las consultoras de la ley 25.871, una ley que se promulga en el 2010. A partir de ahí, ¿qué derechos adquirieron los inmigrantes en la Argentina? ¿Cambió esta situación que vos planteás o la policía siguió parando? No, cambió. Realmente, después de la ley, si bien había que seguirla trabajando en los hospitales, con la policía, fue cambiando de a poco. Ha sido, como vuelvo a decir, toda una construcción, pero fue cambiando. Incluso también la voz del migrante y la migrante, ¿no? En diferentes espacios, no sé, en Cancillería mismo, con espacios como
como el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, donde el propio migrante se sentaba y decía, bueno, esto es lo que está pasando y esto es lo que queremos para el Mercosur, UNASUR, hablando de integración, ¿no? Por ejemplo, en el INADI también, cuando se creó el plan contra la discriminación, también estuvimos los y las migrantes sentados discutiendo y armando el capítulo que tiene que ver con migrantes y refugiados. Eso fue en la década del 90, cuando sí. se crea el INADI, ¿no? 94, por ahí. Sí, pero... O sea que inmediatamente, apenas llegaste, te pusiste a trabajar con el Frente. O sea, ni bien yo llegué después de la ley, recién con Néstor Kirchner, en el INADI se hizo el plan hace como 10 años. Ajá. Más o menos. Sí, 90. Y bueno, esa apertura que hubo, ¿no? Esa apertura que, si bien la comunidad migrante trabajó mucho, digamos, como para sensibilizar no solamente a nuestra comunidad, sino a la sociedad argentina, pero se fue avanzando muchísimo. Nuestros hijos no podían ir a las escuelas si no tenías documento. O sea, la ley Videla realmente era muy, muy difícil para nosotros poder hablar de derechos. No podíamos acceder a la salud, a la educación, nuestros hijos no podían ir, no podíamos trabajar, no podíamos tener un documento si no nos casábamos con un argentino, teníamos hijos argentinos. Uh-huh. ¿No? Entonces realmente la ley abrió un nuevo paradigma, ya el hecho de considerar a la migración como un derecho humano, bueno, dio todo un cambio, ¿no? ¿Podrías de alguna manera extender o definir esto que estoy leyendo aquí en una nota tuya aparecida, editada en 2016, en página 12? Hablas de bandera del migrante sin fronteras. ¿Puedes explicar ese concepto? Sí, mira, a ver, como te decía al inicio, nosotros lo que decíamos es primero levantar la bandera del migrante, ¿no? O sea, sin nacionalidades, sin fronteras, sin lo que le pasa a la compañera, que esto también fue toda una construcción, porque cuando nosotros empezamos a juntarnos, a organizarnos, éramos mujeres de diferentes países y entendimos que a todas nos pasaba lo mismo por el hecho de ser migrantes, ¿no? Entonces, incluso recuerdo mucho una anécdota de una compañera ucraniana, que hasta ahora está con nosotros, una organización ucraniana, y ella decía, nosotros decíamos, no, porque a nosotros nos discriminan por nuestro color de piel o por nuestros rasgos. Y ella decía, no, porque cuando yo puedo tener ojos azules y ser rubia, pero cuando empiezo a hablar y se dan cuenta que soy, mira, también me discriminan. Entonces, el poder empezar a entender esto, ¿no? De que no sé, la discriminación no tenía fronteras, por ejemplo. Sí. Y empezar a levantar la bandera del migrante es esto, sin fronteras, y también ir un poco más allá, ¿no? O sea, por más que estemos acá en Argentina, no olvidarnos de hacer política también en nuestros países, ¿no? Porque nosotros siempre decimos de que el primer derecho que nosotros y todos y todas tenemos que tener es el derecho a quedarnos, uh-huh, a no migrar. Claro. Porque como bien decías al inicio, uno no se levanta de un día para el otro y dice, qué lindo, hoy dejo todo y me voy. Es claro, de alguna manera expulsado de su país. Hoy recordábamos con Larry la iniciativa de retorno europea del año 2008, que cuando después de la crisis del Lehman Brothers sale esta iniciativa desde España fundamentalmente, donde se les pagaba a los inmigrantes ecuatorianos, dominicanos, algo así como 2.000, 2.500 euros para que vuelvan a su país, sin tener en cuenta lo que vos decís, que ya hicieron arraigo, han construido sus sueños, sus familias, sus proyectos en ese lugar de destino. Totalmente, es muy difícil después de muchos años. Y además, si no hay un acompañamiento real, políticas reales, porque te pueden dar una cierta cantidad de dinero, pero si tú llegas y no tenés trabajo y no podés, es muy difícil después de tantos años y, como decís, tener toda una familia, haber ya hecho una vida, porque yo tengo 50 años. Uh-huh. O sea, imagínate, la mitad de mi vida en mi país y la otra mitad acá en la Argentina. Y yo me pongo a pensar y digo, la primera mitad era niña. Uh-huh. O sea, realmente, ¿a qué patria construí más? ¿No? O sea, ¿de dónde soy? Y es esas cosas que uno se pregunta y uno se levanta todos los días y todavía añora su país. Y cuando yo llegué acá
Y me di cuenta que nuestros países tienen olor, tienen aroma, que uno no se da cuenta. Acá yo decía, extraño el aroma de Perú. Y es muy loco, ¿no? Porque uno cuando está en su país no se da cuenta de eso. Pero... ¿Sos de Lima? Yo soy del Callao. Ah, del Callao. Del puerto. Del puerto del Sí, sí. Callao. Y cuando voy allá, voy allá me dicen che. Y cuando estoy acá me dicen, ¿de dónde eres? Entonces siempre me pregunto, ¿y Y de te dónde deben soy? decir, lo primero que te deben decir es el ceviche. Sí. Claro. Entonces digo, ¿de dónde soy, no? ¿De dónde soy? ¿Cómo viven tus hijos? ¿Nacieron acá tus hijos? Tengo un hijo que nació ¿Cómo acá. viven ellos tener una madre que no es argentina? De alguna manera, como reviviendo el proceso, nosotros somos un poquito más grandes que vos y vivimos esto de que nuestros abuelos fueron los migrantes, ¿sí? Que vinieron por razones, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, razones de hambre en Europa, en Oriente, porque yo escucho a muchos, nos vienen a robar el trabajo. Claro. Ahora, cuando vos averiguas qué apellidos tienen apellidos no son autóctonos, no son pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, no, pero mi abuelo vino a trabajar. Claro. Mi abuelo vino a ser patria, a trabajar, como si los demás no viniesen a trabajar, viniesen de paseo, a robar, no sé, ¿viste? ¿Cómo lo viven tus hijos esto? Esta dualidad de tener padre extranjero y haber nacido acá. Sí, mira, al menos mi hijo muy orgulloso, realmente, muy, muy orgulloso. No así con todos los hijos de migrantes, te digo que realmente la discriminación... Ahí está, bueno, contanos un poquito lo que se vive en el núcleo de los migrantes. La discriminación, a ver, el hijo, nacidos acá, pero hijos nuestros siguen siendo hijo de boliviano, hijo de paraguayo, pero no estaría mal si te lo dicen, bueno, sí, tus padres son peruanos, lo hacen de una manera peyorativa, de una manera para hacerlo sentir menos, para discriminarlo. En las escuelas nosotros trabajamos muchísimo con el INADI justamente en un proyecto con el tema discriminación, inclusión, porque la discriminación que se vive con los chicos en las escuelas es muy terrible, incluso con los propios docentes. Llegan, no sé, si viene un chico por allí no nacido acá o nacido acá, pero el hecho de que sus padres sean, por ejemplo, paraguayos, imagínate, la cultura, conviven con dos culturas, claro. ¿No? Es como el mío come toda la comida, come el ceviche, toca cajón, baila danzas peruanas, pero es súper argentino y porque obviamente nació acá. Entonces conviven con esas dos culturas. Y docentes de decirle, acá no se habla así, acá tenés que hablar bien, por usar el tú, o por no tener el dejo que llamamos, que uno dice, ¿no? Y sí, es muy complejo para los chicos. Se avanzó muchísimo en estos últimos años, se trabajó muchísimo, hubo un cambio, o bueno, es lo que entendíamos que se había como logrado algo, y lamentablemente, bueno, hoy en día estamos con un retroceso muy, muy grande en cuestión de políticas migratorias con una mirada de derechos humanos, ¿no? Lourdes, 2 veces en este cortito tiempo que estamos charlando apelé a las sensaciones más íntimas. Las 2 veces me contestaste con tu trayectoria política, pero yo me encapriché y dije, les tengo que sacar a Lourdes esa sensación, porque me parece que lo que nos acerca es abrir el corazón, decir, más allá de las leyes, más allá de la elaboración de las leyes de extranjería, más allá de la cuestión jurídica, hay un acercamiento que nos cuesta a todos, nacidos o no nacidos aquí. Yo te hablé del desarraigo como persona, me contestaste lo jurídico, me contestaste tu militancia, pero yo quiero saber cuál fue ese momento en que Lourdes dijo, estos tipos acá son, no voy a decir hijos de puta, pero son duros estos argentinos. Y me parece que por ahí pasa nuestro diálogo, más allá de definir, porque me parece que tenemos en común esto de querer definir la patria grande, de no tener un pasaporte de un color diferente, sino que inclusive que no exista el pasaporte. Pero esta cuestión del acercamiento real, afectivo, sensible, me parece que es
otra forma de superar esas distancias. Te pregunté de tus hijos y también me hiciste un detalle que es cierto, todo lo que contaste está fantásticamente cierto. Yo vivo en Flores, donde hay una cantidad de bolivianos y paraguayos muy importantes en los colegios públicos, y no hace falta ser muy ducho para identificar el color de piel y ver la masa de alumnos saliendo de los colegios estatales, sobre todo los colegios técnicos. Y yo a veces me detengo, el colectivo que tomo siempre lleva las mujeres peruanas a sus hijos, peruanas, bolivianas, llevan a sus hijos al colegio con una pulcritud. Yo digo, ante semejante sociedad tan racista, porque realmente los porteños, sobre todo, expresamos nuestro racismo con mucha facilidad, ¿cómo se sentirán? ¿Cómo podemos acercarnos? Y la verdad que desde la mirada burguesa, de la mirada académica, el acercamiento es teórico, es un acercamiento jurídico, teórico, pero el acercamiento humano no lo noto, no veo el puente, ¿dónde lo podemos establecer? Por eso te lo pregunto, a ver, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos? Y... ¿Vos estás casada con peruano? No, con un peruano, sí. Ah. Estoy casada con un peruano. Y no sé, a ver... Porque esa es una forma de acercamiento, ¿no? Sí. No sé, mira, yo creo que empezar a conocer un poco más a ese otro, ¿no? Siempre cuando me dicen extranjero, extranjera, yo digo, no, es como mala palabra para nosotros, porque es ese otro, ese extraño, ¿no? Y bueno, es como que al que hay que tenerle miedo. No sé, mira, yo siempre, ahora que estabas diciendo, ¿no? Que hiciste todo, estabas hablando y me ponía a pensar y digo, de verdad, o sea, siempre respondo desde la militancia y desde lo que vengo haciendo. Incluso ahora hablabas y me ponía a pensar y digo, a ver, ¿qué onda? Y otra vez vuelvo y recuerdo por qué empecé a militar, por ejemplo. ¿Dónde hice el clic? Porque si bien paraban la policía y todo esto, yo como que pasaba eso, pero no me involucraba, digamos, ¿no? Y surgió una vez yo, no sé si un poco responde a lo que me decías, pero estaba trabajando en Once, en un negocio con unos coreanos, y saliendo un día domingo me encuentro en la Plaza Once, porque no es la Plaza Once que es ahora, ¿no? Era otra. Y con muchas mujeres migrantes sentadas allí. Por eso para mí cada vez que paso por esa plaza tiene como mucha carga emotiva. Y había muchas mujeres sentadas y enseguida tú reconoces, ¿no? En ese otro que tiene que ver algo contigo. Y además te estoy hablando de una época donde no había tantos y tantas migrantes, de peruanos, por ejemplo, si hablo de mi colectividad. Once no era como hoy, que yo veo y puedo saber que la mayoría o muchos de ellos son peruanos y peruanas. En esa época no. Entonces, verlas y me acerco y todas leyendo las cartas, pues estábamos hablando, no había Facebook, no había nada, leyendo cartas, llorando y esta cosa de mirarte y tú mirarte y querer sentir un abrazo de esas personas, porque estás sola, te empezás a dar cuenta de que estás en un país donde estás sola, o sea, y me senté y allí una me empezó a contar y llorando me decía, mirá, mis hijos he dejado, va a cumplir 15 años mi hija, y leyendo la carta de la madre, de la abuela, diciendo que se había portado mal, que estaba con las notas bajas y qué sé yo, y de allí correr a la telefónica, la única que había acá en Maipú y Corrientes, que habían largas colas para hacer las llamadas a larga distancia, ¿no? Y cómo desde ese lugar estas madres seguían manteniendo, o sea, ese lugar de madre, ¿no? Porque desde ahí de llamar y de decir, mirá que si te seguís portando mal, no tal cosa. Pero lo que ellas me contaban, porque yo no trabajé en ese momento en casa de familia, después sí, pero estas mujeres trabajaban en casa de familia. ¿Por qué estaban en Plaza Once? Porque salían el domingo, sí,
el sábado, y se quedaban a dormir en ese momento o en las estaciones de subte que no cerraban, o la estación de tren, y después se juntaban todos ahí en la plaza, que era para juntar, porque estaban por allí la courier que había, donde recibían la carta, bueno, y después para salir. Y me contaban, me decían, mira, no tenían horas, trabajaban hasta las 12 de la noche, algunas las hacían dormir hasta en el piso, en la cocina, o sea, toda esta cosa que vivían las mujeres migrantes en esa época. Y eso un poco yo le preguntaba y le digo, ¿dónde están la comunidad migrante? ¿Dónde están? Y me dicen, bueno, si querés te llevo. Y bueno, ahí empecé a ir a diferentes barrios donde estaba mi comunidad. No sé si un poco... Sí, la discriminación también es no por el color de piel, ¿no? Ahí hay una racialización de la discriminación, porque generalmente el pobre es el morocho, Uh-huh. ¿no? Y esa discriminación también es institucional. Vos decías, hay una discriminación de ventanillas. Sí, cuando vas a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, es discriminado el del conurbano también, ¿no? O sea, no por ser peruano, sino por ser del conurbano. Como si los habitantes del conurbano no contribuyeran, no tributaran en la Ciudad de Buenos Aires. Sus tributos están en que consumen en Buenos Aires, trabajan en Buenos Aires. O sea, esto lo digo para que no te sientas tan mal, porque la discriminación es de todo tipo y a todo nivel. Tiene que ver con y la generalmente pobreza. tiene que ver con la pobreza, Uh-huh. ¿no? Estamos dialogando con Lourdes Rivanadeira del Frente Patria Migrante, que es parte de la Red de Migrantes y Refugiados. Vamos a ir a una pausa. Me voy a ir con una pregunta. Lourdes, pensala. ¿Las mujeres sufren el doble el exilio? Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Yo puedo ser tu hermano de la pared. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a... Comienzo de espacio publicitario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre, Hambruna. hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Jueves 13 horas. Santiago O'Donnell comanda Medio Extremo Podcast. Una buena manera de entender lo que pasa en el mundo. Jueves a las 13 horas. Medio Extremo Podcast. Que al paraíso no se entra con amante, que detrás nuestro vienen los que nos olvidan, que la eternidad es un descanso mortal, que el veneno viene con manual para inocentes, que la bandera no se lava, que merecemos el cálculo infinitesimal, que fumar es un atributo del humo, que a Dios no le gustan a los atletas, que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico, que al agujero en la media se le dice papa, que toda la razón entra en un frasco transparente, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H. Una inquietud. Juan Carlos Corominas hace Jazz en la H, recorriendo la historia del jazz cada miércoles a las 15 horas. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Culpa a la noche. Culpa a la playa. Y culpa a la lluvia. Miércoles 20 horas. Sergio Burstein se anima a todo. Se anima tanto que tenemos que recortarlo. Burstein recortado. Con la participación de Gustavo Paura y Silvio Katz. Burstein recortado. Cada miércoles a las 20 horas. Cuando todos van, Radio H Cuando todos van, Radio H viene.
de espacio publicitario. Radio H. Estamos charlando con Lourdes Rivanadeira del Frente Patria Migrante, perteneciente a la Red de Migrantes y Refugiados. Les recordamos a nuestros oyentes nuestro WhatsApp, nos pueden dejar mensajes, es el 11 324 322 51, lo leo de otra manera, 32 43 22 51, y ahí nos pueden dejar el mensaje que quieran para el invitado, para nosotros. Ya recibimos varios mensajes: Cristina Heredia de Ciudad Jardín, Manuel Leguizamón de San Isidro, Ricardo Torres de Caseros, Sandra Viviana Labaza, que es una oyente consuetudinaria nuestra, también Marcela Correa de Moreno, Walter Correa, a quien le mandamos un fuerte abrazo, pues está atravesando un momento bastante difícil, Jorge Dossi y Cristina Mancebo. A todos ellos muchas gracias por seguirnos, además a las familias nuestras, ¿no? Tamara, que está del otro lado, a Paloma, a mi hija, a mi esposa Roxana, a mi madre Carmen, a mi esposa Mariana, si no la llego a nombrar me va a matar. Bueno, Lourdes hizo una pregunta media difícil de hacer y me parece que a vos te va a ser muy fácil explicarlo. Vivir este exilio, porque en realidad es una forma de vivir un exilio, ¿no? Migrar por las razones que fuesen, ¿sí? Personales, económicas, sociales, políticas. De alguna manera, ser mujer agrava la situación de ese exilio afectivo. Hablabas recién de las madres preocupándose por sus hijos a kilómetros de distancia y por teléfono, chicos que quedaron con sus abuelos, con sus tíos. ¿Es difícil ser mujer inmigrante? Sí, totalmente. Para tu país de origen, para la sociedad de tu país de origen, al menos de nuestros países que son tan machistas. Y te doy un ejemplo. En la época en que se migraba, o salió muchos peruanos y peruanas de mi país, cuando salí, primero empezaron a salir los varones. Y los vecinos, el barrio aplaudía que salga y decía, mirá qué bien el esfuerzo que hace, pobre, deja a los hijos. Pero se va por ellos. Cuando hubo cambió este flujo y empezaron las mujeres a salir, ¿no? A migrar, era, mirá qué puta se va y deja a sus hijos, ¿no? Entonces, venís con una carga. Por un lado venís con una carga porque mujer, y si eres madre peor porque estás dejando a tus hijos solo, mirá cómo podés hacer esto. Y después llegar a un país, como decía, donde no tenés a nadie y donde no sabés qué es lo que te va a pasar ya por el hecho de ser mujer. Muchas, no para acá, para la Argentina, pero muchas ecuatorianas que emigraron para Europa han tenido que pagar con el cuerpo, ¿no? A muchas de ellas no sabían y les ensortijaban el pelo, las maquillaban, muchas de ellas indígenas sin entender qué es lo que, o sea, por qué lo hacían, ¿no? Entonces imagínate si no hay una carga. Y por ejemplo, para la comunidad afro, te respondo esto también con otro ejemplo. Estaba con una compañera haitiana sentada en un café allí en Once esperando a otras compañeras, y se para por la ventana un tipo y nos hacía señas. Y entró al bar y le dice, ¿cuánto cobras? Es parte de la estigmatización, ¿no? Pasaba con las dominicanas también. Hablaste de afrodescendientes y hoy, 25 de julio, Día de la Mujer Migrante Afrodescendiente, vaya nuestro saludo. Si tuvieses que definir políticamente la realidad de hoy, de un migrante en la Argentina, a comparación de la época en que vos viniste hace 20 y tantos años, ¿cuál sería tu evaluación? ¿Cómo lo ves? Lamentablemente,
Estamos en un retroceso. Estamos volviendo. Te digo la verdad, cuando empezó a pasar, o sea, yo, como bien lo decís, vengo de hace como muchos años militando. En el 2016, para finales de 2016, el primer centro de detención para migrantes en la Argentina y en América Latina, después de que la Argentina era un ejemplo a nivel internacional en cuestión de políticas migratorias. Enero 2017, el DNU 70-2017. ¿Sabés que yo realmente me deprimí? Era una cosa de sentir que todo lo que habías hecho y todo el recorrido que habías hecho, que uno piensa que es como que ha aportado, ¿no?, a esta sociedad, a que la Argentina vaya... porque yo creo que cuanto más derecho le das a todas las personas, también la sociedad argentina va creciendo, ¿no?, en ese sentido. Yo decía, no puede ser que estemos volviendo a esto, que otra vez estén las persecuciones, que otra vez los pares. No sabes cómo están parando a los compañeros migrantes acá, cruzando la General Paz, los paran, les piden la documentación. Es terrible, cómo volvemos otra vez a que no te atiendan en los hospitales. Ya hasta en los colegios otra vez están pidiendo la documentación. O sea, realmente O sea que la ley modificó un poco la realidad desde 2010 hasta 2016 y ahora volvemos a un retroceso, ¿no?, respecto a las condiciones. Y sí, además avalados por, digamos, el poder máximo, ¿no? Si el Claro. propio gobierno dice que somos narcotraficantes, que somos delincuentes. Hay que ver qué pasó con el discurso que da. Entonces Claro. hay muchas personas que quizás lo pensaban, pero de alguna manera lo tenían como callado. Hoy se sienten habilitados y volvemos a escuchar. De verdad que no lo escuchaba. Últimamente yo no escuchaba hasta que hubo otra vez este cambio, para nosotros realmente un cambio. Peruano de mierda, volvete a tu país, culpándonos de toda la situación. Y yo creo que también tiene que ver con crear siempre un chivo expiatorio, ¿no? Claro. Esa habilitación, recordemos lo que sucedió en el Parque Indoamericano, bueno, ya sabíamos de que con quiénes íbamos a tratar en este tiempo. Le damos la bienvenida a Luis Frank, que es nuestro columnista, colaborador, socio, mayoritario de este programa. Eso no lo vamos a decir. Mucho gusto. Y quería preguntarte acerca de cómo está hoy la comunidad peruana en la Argentina, cuáles son sus organizaciones, cómo se reúnen, cuáles son sus modos de producción, en qué trabajan, fundamentalmente que nos pintes un panorama sobre la situación actual de los peruanos hoy en la Argentina. Sí, la comunidad peruana hoy se ha asentado mucho y en Capital, por ejemplo, no sé si, bueno, el tema de la gastronomía impactó muchísimo en la Argentina y hoy muchos de mis compatriotas o de la colectividad peruana están muy trabajando mucho el tema de la gastronomía y también lo textil, ¿no? Y por otro lado, los modos de organización, yo creo que hay organizaciones que tienen ya un tiempo, hace muchos años, que son, no sé, mujeres peruanas, que se organizaron por colectividad. Hoy las nuevas se organizan más desde lo territorial, ¿no? Entonces por allí son migrantes de Alejandro Cor, y ya no solamente por la nacionalidad, sino simplemente porque son migrantes. Bueno, se integraron dos personas a la mesa de Nosotros los Otros, nuestro colaborador, columnista, amigo, Luis Frank. ¿En qué orden eso? En todos los órdenes, bueno. cumplís todas. Y nuestra segunda invitada en el día de hoy, la licenciada, doctora, la verdad que el currículum es amplio, y podríamos estar varios minutos describiendo el récord intelectual y profesional de la señora Dora Barrancos. Bienvenida. Ella es socióloga. Estaba leyendo un poco tu vida. Al Neolítico Superior. No,
Y en realidad me llamó mucho la atención. Todo el mundo te conoce como socióloga, estudiosa básicamente del movimiento feminista, femenino, de esta ola verde que está invadiendo gratamente la Argentina, porque está demostrando que la mujer es súper protagonista, yo diría, más que protagonista, y nos está dejando a los hombres de alguna manera en un segundo lugar. Pero empezaste estudiando abogacía. Uh-huh. Y te cambiaste a la sociología, también fuiste maestra. Uh-huh. ¿Qué quedó de todo eso allá? ¿Qué es lo que generó ese cambio entre la jurisprudencia, la legalidad, a una profesión, a una ciencia? No sé, no es ciencia la sociología. Sí, claro. Sí. Ahora nos vas a explicar de algún modo cómo se aborda el tema de la sociología. Yo la verdad que soy un neófito en el tema, y esa expertise que tenés en la cuestión femenina, en la cuestión feminista, ¿cómo se dio ese cambio? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Tarde pluvial, pero llegamos. A ver, ¿qué queda? Queda una pleitera. Yo soy una buscapleitos. Y al mismo tiempo creo que bastante leguleya, así, un poquito, digamos, a ver, altanera en lo que corresponde a la dimensión de la defensa de los derechos, ¿no? De los derechos de las mujeres, de los derechos de las sexualidades disidentes, de los derechos de todas las mayorías sumergidas en la pobreza. O sea que soy una pleitera básica, en ese punto me reconozco. Soy bastante amigable en el pleito también, pero es probable que en ese punto yo di esa radicación de los estudios de la sociología, y después yo, como si faltara poco a este panorama de, digamos, de querer saber qué era lo que pasaba con la interacción humana y tal, bueno, yo después hice los estudios doctorales en historia, ¿no? Hice primero una maestría y después un doctorado en Brasil. Así que ahí fue cuando yo estaba exiliada en Brasil, lo he contado muchas veces, digamos, en los años 60-70, una había sido una militante radicalizada de la transformación social. Yo te lo pregunté a propósito, porque no estaba al tanto que habías estudiado abogacía, sí. Pero vos en una conferencia en la que yo te fui a escuchar, dijiste que eras pleitera, y sospeché que de algún modo tus raíces eran peleadoras no venían de otro lado, no venían de la sociología. La sociología por lo general tiene un poco más amena. Un poco más amena, más cordial, más conciliatoria. Sin embargo, en esa charla que yo escuché, vos te definiste como pleitera. Por eso la pregunta fue un poco a propósito. Vos me preguntabas sobre la cuestión, mi afidamiento con el feminismo. Es una adquisición, yo diría, del conocimiento de la sensibilidad durante el exilio en Brasil. Yo he contado muchas veces cómo fue. Cuando yo llegué a Brasil como exiliada, año 77, vino inmediatamente a tono el juicio a un homicida, a un feminicida, que había matado a una bellísima mujer, a su compañera, que se llamaba Angela Diniz, una society, esas y que la había matado en Bucios, ¿no? Bucios es un lugar paradisíaco, como ustedes saben. Y era notable porque en Brasil en ese momento, después de la muerte, la ultimó a tiros, y dos cosas quiero decir. Bucios se transformó, era el lugar donde había ido a Brigitte Bardot. Claro. Uh-huh. Y luego de la muerte de Angela Diniz es el lugar donde fue muerta Angela Diniz. Bueno, lo que quiero decir es que un día me enfrento frente al televisor con una entrevista que hacía una joven periodista al que era el abogado defensor, uno de los más importantes penalistas del homicida, había tomado, uno de los más importantes. Y el tipo, cuando la muchacha le pregunta cómo va a encarar la defensa del homicida, el tipo dice, a mí me impactó ya como
hizo un movimiento hasta con el cuerpo diciendo, bueno, muy simple, legítima defensa del honor. Oh. Y para mí, así como ustedes se quedan impactados, yo me dije, pero este registro yo no lo tengo. ¿Cómo alguien puede matar? La mata a la mujer. Primero, era evidente que había habido toda una trama, el juicio, mejor ni contar, las cosas horribles que transitaron, ¿no? El estado de casi inmoralidad en que había vivido Ángela, en fin, para justificar la muerte de esta mujer. Bueno, ahí me torné feminista y me di cuenta de que esta era una asignatura que me correspondía. Dora, está con nosotros y estuvimos charlando hasta hace unos momentos con Lourdes Rivanadeira, que es una militante del Frente Patria Migrante y perteneciente a la Red de Migrantes y Refugiados. Y ella, una pregunta nuestra, contestaba la dificultad de ser una exiliada y mujer. Y dijo una cosa muy llamativa, muy interesante de este patriarcado que vivimos en América Latina. Y ella hacía esta comparación. Si el hombre peruano se iba a trabajar al exterior y migraba, era el tipo que se esforzaba por su familia, emprendía un camino difícil, duro, pero era para bien de la familia. Si la que se iba era la mujer, palabras de ella, era una puta. No, claro. Yo me encanta tener además la comunidad peruana, que es una comunidad tan rica, tan hermosa y tan gastronómica. Sí, justo llegaste cuando estaba hablando de disoluta. Bueno, sí, claro, me imagino. Siempre acá en la Argentina hay mucha gente, queridas colegas que estudian inmigración, sobre todo de países limítrofes, el caso de las bolivianas. Y bueno, es así. La inmigración femenina es muy alta, digamos, pero no se la ve mucho, ¿no? Se prefiere no verla. En todo caso, es un redescubrimiento de los últimos, yo diría, no sé, tal vez 20 años, como inmigración y con todos los tonos particulares que tiene esa dolorosa inmigración por eso, porque además muchas veces se ven forzadas a dejar hijos, ¿no? Y eso aumenta la victimización, ¿no? Aumenta yo diría, el hecho de señalarlas como aquellas putas que además dejan los hijos. De modo que me imagino que esta historia la has contado así. Bueno, pero primero la inmigración femenina es larga en todos los tiempos, menos visible, pero no ha sido por eso menos, está más encubierta. Pero felizmente, bueno, en la Argentina, de países limítrofes, ha habido ahora voy a nombrar una querida criatura que yo tuve el gusto de dirigirla, Anita Malimachi, que trabajó bellamente la cuestión de las bolivianas. Tal vez de las otras comunidades, tal vez sepamos todavía menos, hay sobre peruanas. Pero bueno, es notable que haya habido un cono de sombra sobre el significado de este movimiento migratorio. Así que bueno, espero que... ¿Cuánto hace que estás? 25 años. Ah, bueno, ayer nomás. Sí. Entonces, y bueno, es una de las comunidades muy queridas para mi gusto. Bueno, yo tengo una pregunta un poco para ambas. Con respecto a esto de las desigualdades, ¿no? Para mí hay algo que es más lacerante, peor todavía que la apología de la desigualdad, tanto en lo que hace un migrante como en lo que hace a la desigualdad de los géneros, ¿no? Que es la naturalización. La naturalización es algo que cala, digamos, mucho más en lo micro, ¿sí? Que la apología explícita, que conviven juntas igual, obviamente, en la gran mayoría de los casos. Pero lo que me gustaría que cada una pudiéramos pensar, ¿no? Es que en qué actitudes, sobre todo las actitudes micro, ¿no? se manifiesta. ¿Quieres contestar? Bueno, esta cuestión de la naturalización, de la exclusión, en realidad forma parte de las naturalizaciones de todas las, digamos, naturalezas que tienen que ver con fobias, con encontrar en el otro
una amenaza, eso tiene una constancia histórica bastante grande, hacerlo chivo emisario, convertirlo en el, digamos, en el factotum de todos los males a menudo. La Argentina en ese punto, yo diría, no creo que sea un país antifóbico, o con una xenofobia marcada. Es diástole y sístole, ¿no? Para decirlo. Pero me parece que sí, a veces juegan en la superficie esas fórmulas horribles, grotescas y yo diría cavernícolas, ¿no? En fin, pero no me parece, no me parece que haya un emplazamiento muy de fondo. Sí, es un país que tiene una parte de su país que es altamente discrecional con nosotros. Pero es un núcleo duro ese. Es un núcleo duro, pero a veces también, a ver, no hay que fundar un sentido tan rígido, porque hay gente que por ahí tiene una expresión grosera, xenófoba, pero que digamos, lo rascas un poquitito y aparece otra cosa, ¿no? Entonces... Claro, estamos acostumbrados quizá en el análisis a ver la contraria, que uno en alguien que no lo esperaba ve esa actitud reaccionaria, pero no puede ser al revés también. Sí, y además eso puede ser medio superficial, negro de tal... Y luego, por ahí, si uno ve bien el fondo, no es tanto. De todos modos, nuestra sociedad, todas las sociedades en general lo son, tienen una reserva grosera, mutiladora de lo humano, que es de alta prevención. Obviamente, las crisis sociales son un coadyuvante extraordinario para las posiciones xenófobas. Cuando todo está bien, pero no pueden ser... Ahora, cuando todo está mal, te quitan el empleo, etcétera. Entonces, me parece que la crisis, hay una operación de crisis en donde gente que por ahí no respondería al canon fascistoide, y sin embargo empieza con... Y hay gente que, bueno, que es eventualmente fascista, pero no es de constitutividad. Son esas cuestiones groseras que se pueden decir también contra las personas homosexuales y demás, pero yo, si me permiten, hay una película francesa que es muy bella, que hace muchos años que la vi, no puedo recordar su nombre, que refería como un sujeto que vivía en Banlieue, en las afueras de París, en uno de esos edificios de inquilinato, ¿no? Bueno, el tipo, tiene unas expresiones xenófobas, los musulmanes, los árabes, etcétera, etcétera. Pero la película pinta, el tipo tiene que, además recoge, digamos, tiene problemas, es un tipo que está en las clases bajas, ¿no? Va a su casa y resulta que él vive en ese edificio, viven muchos árabes. Y esa noche ocurre algo con una chica árabe que se enferma grave y que entonces el padre sale desesperado, una niña. ¿Y quién es el más cooperante de todos? Esta perorata, este tipo que era capaz de decir. Entonces quiero decir que lo que la película muestra en todo caso es que es como, digamos, que hay, que pueden ser eventualidades. Lo malo, lo peligroso, bueno, es digamos, es el paladar duro. Hay gente que tiene estructuralmente un fascismo. De todas maneras, cuando el Estado o el gobierno fogonea ese tipo de cosas, es mucho más peligroso y empeora, ¿no? Sí, se instala culturalmente. Sí. La pregunta es para Dora, ¿no? Vos hablabas del lenguaje. Antes, en la década del 40, 30, 40, 50, el ruso, el turco, el tano, ese lenguaje acercaba. Sí. Con el avance de ciertos derechos y con las movilizaciones, fundamentalmente antidiscriminatorias y demás, el lenguaje, hoy decirle ruso a Levi o a Frank, puede ser hasta peyorativo, o turco a mí podría ser hasta peyorativo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en la sociedad que se ha producido ese cambio? Y la segunda pregunta, cortita, ya tenemos 2 minutos, ya estamos cerrando el programa.
todos venimos de una matriz machista, todos los que estamos acá, y estamos en un proceso de rehabilitación a partir de... Los encuentro bastante bien. Gracias. Bueno, ya están por dar el alta. Porque tenemos en las casas nuestras hijos, hijas, que hoy están ejerciendo otro lenguaje y otros conceptos respecto a esto. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado brevemente en estos últimos ahí está la cuestión. años o décadas? Una piensa, ¿no? La Argentina de los años 30 y 40, y esto de que el ruso era una larga... El gallego, bueno, nuestros chistes de gallego. Ahí conviene no ser patéticos. Somos racistas contra nuestros antepasados, los gallegos, que nos hacen disfrutar tanto. No, digamos, siempre conviene tener una dosis de no patetismo, para distinguir que los contornos populares suelen ser un poco... Reírse de sí mismo, por ahí. Claro, y al mismo tiempo puede haber groserías. A mí me parece que lo más instalado de todas maneras es el corte machista, es ese vertebral, ese más que lo otro. Digamos, tiene una presunción por lo menos de característica mucho más acendrada, ¿no? Mucho más. Y gente, por ejemplo, bueno, ahora ha cambiado también mucho, pero yo recuerdo, pero no es un recuerdo del pasado. Hace poco me encontré discutiendo con un querido colega que me decía, no, bueno, pero entonces las feministas van a terminar con el erotismo. ¿Y qué tiene que ver la fórmula erótica con avanzar indebidamente creyendo que el cuerpo de esa chica que pasa por ahí en bolas es para vos? Perdón. Entonces esto, y eso que era, después me pidió disculpas, debo decir, me mandó un correo. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión. El ruso, el judío, no están comportando en la enorme cantidad de los grupos de población de la Argentina sentimientos claramente discriminatorios. Pero lo discriminatorio es, en todo caso, sí, lo que suele aparecer con esos efectos, ¿no? de apariencia, con apariencia de que no hay. Y ahí hay unas instalaciones segregatorias horribles, ¿no? Y a veces están, y se confunde con esa gente que parece progre, ¿no? Esa que dice, bueno, si yo tengo un amigo judío, tengo un amigo negro, esa es efectivamente, tengo una amiga peruana, bueno, eso sí, me parece que hay un recorte ahí severo. Dora, lamentablemente se nos está terminando el programa, tenemos que despedirnos, pero por un sí o por un no, ¿el macho tiene miedo? Absolutamente. Está muerto de miedo en estos días. Señores, por eso queremos liberarlo. Compañero Ali, compañero Luis, gracias a nuestras invitadas. Nos estamos despidiendo de nosotros los otros. Ahora viene Palabra de Radio con nuestro amigo Fernando Borroni. Un lujo para Radio H, la radio que no le falta ninguna letra. La que tiene todas las letras. Nosotros el miércoles próximo. Gracias a Muchas gracias por haber venido en un día tan difícil. Bueno, gracias. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si